vamos a ver cómo ganarle 1 hora al día. Vamos a ver cómo tener un día de 25 horas. Y para ello vamos a estar charlando con una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo. En concreto, ha estado colaborando de una o de otra manera con IPP desde hace un montón de años. En concreto, desde la edición 4ª del Máster de Emprendedores que coordinó. En la actualidad sigue como coordinador, en este caso del Máster de Libertad Financiera.es. Adicionalmente, tiene varios libros, Marca Profesional, yo se lo prologué, un pedazo de libro para todas aquellas personas interesadas en marca personal. Y este último libro, La Agenda de Cuarta Generación, que es uno de los temas que toca Fabián. Así que, Fabián, querido, te doy la enhorabuena por este libro que ya me he leído, que me regalaste este verano. Es un muy buen libro. Ya lo sabía antes de leerlo, pero ahora al leerlo lo puedo ratificar. Muchas gracias, Sergio. ¡Feliz Navidad a todos también! Encantado de estar acá. Y por eso te he invitado a este directo, porque además de que quiero que hablemos de temas importantes, me parecía también relevante, bueno, pues presentar, me hacía ilusión como presentar en este especial a los amigos, a coordinadores. A veces se mezclan las dos figuras, ¿no? También, Sí. como es nuestro caso, ¿no? Pero Sí. bueno, también a la gente que integra IPP de una u otra manera. Así que, Fabián, vamos con el tema de hoy. Todo este especial lo hemos hecho también pensando en los temas que las personas, bueno, pues se quejan más o protestan más, ¿no? Y el tema, cuando pedimos que lean libros, cuando hablamos de recomendaciones del máster, la gente dice, si le sacara 1 hora más al día. Y entonces la pregunta que te hago para charlar los próximos aproximadamente 15 minutos es, ¿cómo le sacamos 1 hora al día en 2023? Dame claves, Fabián. Genial. Mira, gracias, Sergio, ante nada por la invitación. Y simplemente yo quisiera como remarcar el hecho de que estamos en 2 semanas cruciales del año en las que hacer ese tipo de balances viene súper bien. El tema de evaluar, para reflexionar y ver cómo encaramos el siguiente año. Y básicamente son 4 ideas que quiero dejar así en la mente de la gente, y es la idea primero de ser conscientes de nuestro tiempo, del uso que le estamos haciendo. La idea de poder eliminar, antes que agregar cosas, primero dentro de nuestro día a día. Luego, incluir un sistema y, por último, ir incorporando los hábitos. Esa sería la forma, digamos, si tuviéramos que ponerlo en 1, 2, 3, 4, la forma de ir trabajando cada uno de ellos, ¿vale? Así que si te Venga, parece... vamos a ello. Crear conciencia de lo que hacemos con nuestro tiempo. ¿Es esto que he hecho yo durante años, Fabián, de apuntar al final de cada día qué he hecho con mi día? ¿Es eso? Sí. Sí, efectivamente. O sea, lo primero es como que cada uno de nosotros seamos conscientes. Cuando la gente dice, no tengo tiempo, me gustaría que tuviera el día más tiempo. Al final tenemos el tiempo que hay. No hay nada más democrático que el tiempo que tenemos, y al final lo que hacemos con nuestras horas es lo que hacemos con nuestra vida. Y esa idea de hacer una pequeña auditoría de lo que está pasando cada día en nuestra vida, en nuestro tiempo, y poder evaluar realmente dónde se están yendo esas horas, a qué estamos dedicando nuestro tiempo por la mañana, por la tarde, por la noche, y poder tener esa foto, que a veces no la tenemos porque simplemente está en nuestra cabeza y no nos damos cuenta por dónde se está perdiendo, digamos, entre comillas, ese tiempo. Por lo tanto, hacer una auditoría, una foto, yo el ejercicio que siempre recomiendo aquí es que las personas puedan llevar un registro de una semana. La semana ideal, le llamo yo, es como una semana que no sea, una semana normal, no una semana en la que te va de viajes, no una semana como estas, por ejemplo, que siempre pasan cosas diferentes, sino una semana tradicional en la que te levantas, trabajas y tienes todas las rutinas. Pues empezar a hacer una revisión de qué está pasando, porque empezamos a encontrar patrones a la hora de examinar a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, a qué horas comemos, a qué horas cenamos, a qué horas empezamos a trabajar, cuándo cambiamos de actividades. Y ahí seguramente el hacernos consciente de esto es un primer paso, como tomarle una foto a lo que ya está pasando en ese momento en nuestra vida. Y esa sería la primera cosa de cara a ser conscientes de nuestro tiempo, para saber si realmente nosotros estamos optimizando bien nuestro tiempo. Y esto, como lo decías ahora, hacerlo también cada día. Es decir, ya tengo esta idea de la semana, ya sé más o menos, y empezar a meter esos cambios. Pero uno de los cambios que yo siempre sugiero para empezar y no saturarse es cada día, como dice la Biblia, ¿no? Cada día trae su propio afán. Al final, que cada día sea una pequeña foto de qué está pasando, y así poder ir ganando más ventaja a lo largo de las semanas. Me encanta. Yo puedo decir puedo dar mi propio testimonio. Yo llevo haciendo esto, es que ni recuerdo, pero probablemente como desde el 2004, 2005, no sé, muchísimos años, y puedo decir que lo sigo haciendo hoy en día y que realmente te da una idea clara de qué has hecho con tu tiempo. Clave 2, me encanta. Hablábamos al principio con Raymond Samsó también de minimalismo, hablábamos de minimalismo para reducir el estrés, y tú propones un poco lo mismo. Dices, no añadamos más, eliminemos.
Sí, efectivamente. O sea, estamos viviendo ahora un tiempo de saturación en todo, de películas, de vídeos, de libros, de herramientas, de aplicaciones, de un montón de cosas que al final la gente lo toma con la idea de ser más productivo y caemos en una cosa que llamamos el caos de la productividad. Es decir, tengo tantas herramientas de productividad que paso más tiempo actualizando las herramientas que haciendo lo que se supone que tengo que hacer. Entonces, antes de añadir algo nuevo, antes de incluir algo nuevo, yo siempre como que el llamado es, vamos a empezar a eliminar cosas, vamos a empezar a sacar ese tipo de herramientas incluso que no usamos, herramientas que tenemos alrededor de nuestro ordenador, cosas que nos señalan que hay que parar o que hay que empezar, porque al final no se soluciona añadiendo herramientas. Lo que vamos a hacer primero es, una vez tenemos esa conciencia, que nosotros podamos identificar cuáles son esos momentos claves de nuestro día en el que nosotros podemos empezar a eliminar esos ladrones de tiempo, cronófagos del tiempo, que empiecen a chuparnos nuestra energía, que empiezan a chuparnos nuestra capacidad de ponernos al detalle y que realmente nosotros podamos mantener nuestra atención, que al final, como dicen por ahí, el otro día escuchaba una frase que decía que el nuevo coeficiente intelectual es la atención. O sea, imagínate, o sea, ya no hace falta que seas una persona con un alto coeficiente intelectual, sino tu capacidad de estar atento en una tarea. Y sabemos que las distracciones, cada vez que nos distraemos, puedes perder entre 10, 14 minutos, es el promedio que se tiene, en que una persona sale de una actividad y se vuelve a poner esa actividad de una manera más enfocada. Por lo tanto, empezar a eliminar esas distracciones, esos elementos y que nosotros podamos tener como esa conciencia de tener una mente en blanco, por ejemplo, resetear, como lo vamos a hacer esta semana y la otra. Yo estoy en esta semana y la que viene de reseteo total en todo sentido. Empezar a eliminar cosas a nuestro alrededor, en nuestro ambiente, en nuestro ordenador, en nuestro computador. Es una práctica al final que nos ayuda mucho como a tener esa claridad mental, esa capacidad de saber que estamos empezando a desmontar programas que no funcionan y que no sirven. Antes de montar algo, empezar primero a desmontarlo. Tercera clave, protege tu tiempo usando un sistema. ¿Qué es esto de un sistema, Fabián? El sistema, mira, básicamente la gente siempre, yo por ejemplo propongo una agenda de cuarta generación, pero bueno, antes que una agenda de cuarta generación, tener conciencia de que gestionar el tiempo al final es una cuestión de prioridades. Y para que yo pueda gestionar esas prioridades, necesito tener claramente mi forma en la que voy a operar. Todo el mundo tiene una forma, digamos, ideal, una forma, cada uno se va apañando, digamos, de la manera en que mejor estima. Y te digo que hay diferentes tipos de aplicaciones como personas en el mundo. O sea, cada quien tiene su forma de añadir y de quitar cosas. Entonces, yo una recomendación que siempre doy aquí, Sergio, muy importante es, tenemos que ser capaces que las herramientas se adapten a nosotros y no nosotros a la herramienta. Cuando caemos en esta idea de que soy yo el que tiene que adaptarse, por decir algo, al Trello, a la Asana, al Evernote, a todas las herramientas y que mi vida tiene que ir en función de cómo funciona la herramienta, pues al final eso está demandando atención, tiempo de mí, que sería mucho más fácil si yo tratara de, en función de mi cronotipo, de la forma en cómo yo opero, de la forma en cómo yo soy, de mi estilo de vida y de trabajo, yo empezar a añadir herramientas. Todas las herramientas funcionan, pero no todas funcionan, digamos que funcionan mejor o peor en función de la persona que gestiona esas herramientas. Si eres una persona estructurada, quizás unas herramientas vengan mejor que otras. Si eres una persona que eres un poco más zen, más tranquila, de pronto esas herramientas vengan mejor. Pero sí que si tuviera que quedarme yo con una herramienta, un sistema, digamos en este caso, sería la idea de tener una agenda. Aquí hay muchos emprendedores que nos escuchan y la idea de llevar una agenda a nuestra vida que nos permita planificar, que nos permita tener con antelación las cosas que vamos a hacer y que no sea un producto de la casualidad o de la espontaneidad cada día. Yo creo que es muy importante. John Maxwell decía, cualquier persona que tenga algo importante que hacer en la vida, cualquier persona que lidera lo que sea, su secreto número uno está en su agenda diaria. Y esto pues es un tema que tenemos que empezar a incorporar en nuestra vida. Yo me acuerdo hace años que en alguna ocasión nos pasaba que decíamos a alumnos, bueno, apuntad esto en la agenda y tal, en vuestro calendario, y algunos decían, no tengo calendario. Y era como, oh no, o sea, pero ¿cómo puede haber un ser sin agenda, un ser sin calendario? Y tú me mirabas como, o sea, no entiendo, o sea, creo que no han entendido lo que acabo de decir. Sí, sí. Claro, porque al final, o sea, realmente, fuera de broma, yo creo que saber llevar una agenda es todo un arte. Y esto incluye dos partes. Una parte técnica, cómo apunto las cosas, mayúscula, minúscula, el color, qué significa un color, qué no significa, y otra de cómo la protejo, porque puedo tener mucha parte técnica, pero si he hecho todo lo que se me plantea ahí, de repente mi agenda se llenará, mi calendario se llenará y finalmente no tendré una buena vida. Efectivamente. Y de hecho eso nos lleva al cuarto paso, que es ya la parte de los hábitos, porque al final la gente arranca con la idea de los hábitos, pero claro, cuando tú quieres sembrar algo
cuando no tienes el terreno preparado, cuando tienes otras semillas de otro material o de otra calidad, cuando tienes un terreno que todavía no ha sido, digamos, eliminada la maleza, pues al final esos hábitos no producen, no generan ese cambio que queremos. Por lo tanto, por eso te decía lo de la secuencia de estos pasos. Yo me hago consciente, empiezo a eliminar, digamos, sigamos la metáfora como si tuviéramos un jardín, empiezo a eliminar, yo tengo aquí un huerto en casa, por ejemplo, y tenemos que empezar a quitar ese tipo de maleza, de hierba mala que no produce nada, luego preparar la tierra, que aquí está el sistema, y luego es cuando ponemos las semillas para poder cultivar y para poder trabajar. Y esas semillas son los hábitos. Y ese es para mí como la forma ideal, adecuada. O sea, la gente tiende no sé, resoluciones de año nuevo, 1 de enero, me levanto a las 6 de la mañana, voy a salir a correr toda la mañana, me compro las zapatillas de regalo de Navidad que me han dado la semana pasada y ya. Y eso dura una semana. Claro, es poner una semilla en un terreno que no está preparado. Pues lo mismo, tenemos que empezar como a empezar a cultivar esos hábitos cuando ya hay un sistema previo que es capaz de soportar esto. Y estos hábitos, yo creo, Sergio, que una de las maneras como más, la gente cuando piensa en hábitos piensa en rutinas, piensa en algo aburrido, piensa en una idea de hacer una vida como muy gris, ¿no? Y al final, para mí no hay nada más apasionante, nada más práctico, nada más que te haga centrarte en lo que es importante en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tus relaciones, que tener esa posibilidad de incorporar esos hábitos en una agenda, en un sistema, en algo que tú sientas que casi puede incluso automatizarse. O sea, hay muchas cosas que en nuestra vida se pueden automatizar y yo siempre, por ejemplo, una de las cosas que recomiendo es empezar a añadir esos hábitos de poco en poco, cambios del 1% que son imperceptibles, que no se sienten. Esto día me pasaba con alguien, me decía, Fabián, me decía con el libro, oye, tengo tu libro, no lo he podido leer, no tengo tiempo para gestionar mi tiempo. No tengo tiempo para leer un libro que me va a enseñar a tener tiempo. Exacto. Entonces yo le decía, bueno, ¿tú qué rutina tienes en la mañana? Bueno, yo me levanto, hago una lectura, un devocional y tal. Yo le dije, ¿qué tal si le regalas a ese devocional 1 minuto de la lectura de una página de mi libro o del que sea? Pero empiezas a decirle a tu mente que ya estás incorporando un hábito. Y eso es imperceptible, te dura 1 o 2 minutos. Y a medida que nos vamos haciendo fuertes en eso, vamos añadiendo, no es una cosa radical, pero al final con el tiempo vamos a tener un cambio del 1%, que al final son 365% al año. Mira, tú decías 1 hora al día, Sergio, 1 hora al día, estamos hablando de 360 horas al año, que si la lleváramos a un día laboral de 8 horas, estamos hablando casi más de 40 días laborables, o sea, como si una persona sacara 1 mes y medio de su vida solamente a hacer un proyecto cualquiera. O sea que realmente, fíjate todo el valor que esto tiene. Y de la misma manera funcionan los hábitos. Voy añadiendo poquitas cosas que van fortaleciendo y me van haciendo, de alguna manera, empiezo a verme como esa persona que realmente quiero ser. Empiezo a identificarme con esa idea. Así que esa idea de hacerlo poco a poco, digamos, hay una que yo recomiendo que es el setup, este dichoso setup que Robin Sharma, por ejemplo, en su libro le llama el plan 20-20-20, es incorporar en esa primera hora del día, sea a las 6 de la mañana, sea a las 7, sea a las 8, a la hora que cada quien tenga, que podamos, digamos, como repartir ese día en actividades que son mentales, actividades que son físicas y actividades incluso, ¿por qué no?, espirituales. Y de esta manera vamos conquistando parte de nuestro día de manera que casi que podamos cubrir nuestra agenda en las cosas que realmente son importantes. Yo diría que no nos volvamos locos con que añadamos 1 o 2 hábitos por trimestre. Yo siempre recomiendo la idea de partir el año en 4, que sean 4 años dentro de un año, porque eso nos ayuda mucho a cerrar y a estrechar esa idea de poder ponerme en foco, porque de un año a año, pues es como que es muy abierto, se puede perder ese impulso, esa motivación, pero en cambio si lo acercamos a marzo, por ejemplo, va a ser una buena forma de mantenerme firme con ese nuevo hábito. Fabián, para cerrar, dime una sola idea clave para implementar, sé que es difícil, una sola idea clave para implementar en 2023 para las personas que quieran sacar esa hora extra al día o esos 40 días extra al cabo del año, que es lo que nos da 1 hora al día en 365 días. Una sola idea. Mira, una sola. Si me tuviera que quedar, me quedaría con esta última, que es el setup. La idea de ganarle esa hora a mi día que me prepara para el resto del día. Es Pareto, pero dicho de una manera muy, muy escueta, ¿no? Explica en 30 segundos qué es el setup 20-20-20, porque habrá personas que no lo conocerán. Efectivamente, 20 minutos que dedico a una actividad física, a dar saltos, a hacer flexiones de pecho, estirar, respirar. 20 minutos que dedico a hacer una lectura, a escuchar un podcast, a escuchar algún tema en concreto de desarrollo personal o profesional, y 20 minutos de respiración consciente, de meditación, de oración, de devocional, que me conecte con ese ser superior, si crees, tanto si crees o no, pero que tengas esa conexión
de propósito que ahora se hablaba y que yo pueda sentir que esa primera hora del día ya la tengo ganada, pase lo que pase el resto del día. Fabián González, autor de Marca Profesional, autor de la agenda de cuarta generación de lo que hemos estado hablando ahora. Cómo ganarle 1 hora al día en 2025, coordinador del Máster de Libertad Financiera. Fabián, mil gracias por estar Sergio, aquí. un placer y gracias a ti y feliz Navidad a todos. Chao, chao. Chao, chao. Si quieres seguirnos en la web, suscríbete en nuestro canal de YouTube Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en iVoox, iTunes y Spotify buscando Marca Profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como @Fabián González H. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web fabiangonzalezh.com.